Hola, buenas tardes alumnos y alumnas. Vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas en Python bien sencillas. Así que vamos a partir por trabajar con números. ¿Ah? Con números vamos a utilizar una variable n1 donde vamos a tomar por entrada de texto, ¿cierto? Vamos a pedir al usuario que nos ingrese un número. Ingrese un número. ¿Ya? ¿Cierto? Esto sería nuestro input. Ahí me faltaron las comillas. Trabajemos con dos números y utilicemos una variable suma ya para sumar estos dos números. N1 más N2. ¿Ya? Ahí estamos sumando esas dos variables que se están recibiendo por pantalla. Ahora si yo hago un print, ¿cierto? Y digo la suma de los números es suma, ¿ya? Que ahí muestro la variable. Recordando que en este caso el print, lo que va como texto, ¿ya? Nosotros lo podemos escribir directamente aquí entre comillas. Igual podría ser una variable de tipo string que muestre lo mismo, ¿ya? Y la variable que sería la que está haciendo la sumatoria de los dos números. Ahora bien, ¿qué es lo que me debiese mostrar aquí en pantalla? Esto. Vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan ver lo que está pasando. Si yo digo que el número, ahí me falta un espacio ya, va a ser la sumatoria del 2 y el 3, el resultado debiese ser 5. Perdón, aquí no le cambio la variable. Esto es n2. Ya aprovecho el tiro a ponerle los dos puntos aquí para que los separemos. Ahí está, ahora sí. En que es un número, el 2 y el 3. Y me muestra que la suma de los números es 23. ¿Ya? Lo cual no es correcto, pero lo que está interpretando Python sí es correcto porque lo toma de esa manera, ya que nosotros al tomar una entrada, aquí tal cual estamos recibiéndolo el número como un string, no estamos recibiéndolo como un entero, por lo tanto me está concatenando los dos números. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Declarar que este número, por ejemplo, lo vamos a recibir como un dato de tipo entero, ¿ya? Y ahí le ponemos que es de tipo int, que sería un entero. Y ahora si hacemos esta sumatoria del 2 y el 3, la suma de los números es 5. Ahí está correcto, ¿ya? Igual podríamos utilizar datos de tipo float, ¿ya? Ese otro tipo de datos, ¿cierto? Float, otro tipo. Y podemos decir que es 2.4 y el 3.6, ¿ya? ¿Cuánto me da? 6.0. ¿Va? Ahora, lo que nosotros también podemos hacer es realizar esta sumatoria directamente aquí en el print. ¿Ya? Podemos obviar esta variable, ¿ya? Y hacemos la sumatoria aquí, n1 más n2. ¿Cierto? 3.3 y 4.2. La suma del número 7.5. Pero lamentablemente no la estamos guardando en ninguna parte, ya, lo cual ya cuando es necesario se utiliza de esa manera. ¿Ya? Pero siempre es importante guardar los resultados en alguna variable. ¿Ya? Vamos a volver atrás, vamos a dejarla ahí. Ahora bien, nosotros podemos hacer este mismo ejercicio, pero probémoslo con una división. ¿Ya? Podemos poner una división y vamos a pedir datos de tipo entero. De tipo entero. Y vamos a hacer la división directamente acá.
la división, vamos a ver, la división de los números es, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer la división de los números? Vamos a decir que es n1 dividido por n2. ¿Ya? Entonces, si yo divido, por ejemplo, el 10 y el 2, la división es 5. Me arroja automáticamente un valor flotante de tipo float. ¿Ya? Ahora, si yo quiero que solamente aquí me muestre la parte entera, yo le pongo aquí entre paréntesis que quiero un que es de tipo int. Perdón, aquí me falta, puse una coma de más. Voy a sacarla antes de. Entonces, el 10 y el 3. La división de los números es 3, ¿ya? Pero sabemos que nos falta algo, ¿ya? Que nos falta el resto o lo que nos quedó. Entonces, mostremos el resto. ¿Cómo sería esto? Aquí pongo y el resto es. El resto sería esta misma división, ¿cierto? De n1, perdón, y n2, pero con el símbolo de porcentaje, ¿ya? Lo cual me saca el resto, ¿ya? Sería el resto de la división de ambos números, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esto, 10 dividido 3, me dice que la división de los números es 3 y el resto es 1. Eso está correcto, ¿ya? Ahora, yo si quiero ya ahora utilizarlo, ya voy a en vez de dejar esto así, vamos para poder hacer algunos condicionales, esto lo vamos a comentar y vamos a almacenar en una variable resto, ¿cierto? El resto de la división entre n1, ¿cierto? Y n2, ¿ya? Como esto va a ser un valor de tipo float, el resultado, vamos a trabajar también estos valores de tipo float, ¿ya? Para que no tengamos después problemas en, la, en las comparaciones. Entonces vamos a hacer un if, ¿cierto? Si el resto es distinto de 0, vamos a decir que aquí con un print el resto es distinto de 0. 0. Else, si no, vamos a decir print el resto es 0. ¿Ya? Claro, si en caso de que no se cumpla eso, el resto va a ser 0 finalmente. ¿Ya? Vamos a probar, por ejemplo, dividiendo el 10 con el 2. El resto, lógicamente, es 0, por lo tanto el resto es 0. Lo ejecutamos de nuevo y decimos que 10 y dividido 3. Sabemos que el resto es 1, por lo tanto va a ser 0. Ahora, si yo quiero hacer otra consulta después de que no se cumpla que sea distinto de 0, significa que puede ser mayor, ¿ya? Entonces vamos a hacer que el resto sea, vamos a hacer otra condicional, vamos a preguntar si el resto es menor, ¿ya? Menor que 3, ¿ya? Por ejemplo, vamos a probar que sea menor que. Ya, si es menor que 3, aquí vamos a imprimir el resto es menor a
3. ¿Ya? Si no, significa que lo mismo que teníamos antes, que sería que el resto es 0. Mejor pongámosle menor a 2. ¿Ya? Ya, probemos, a ver. Ah, no cerré el paréntesis, perdón. Ahí sí. El 10 dividido 4. Ah, el 4 dividido 3. Bueno, el resto es distinto de 0, ¿ya? Ah, claro, tengo aquí esa comparación, por lo tanto siempre va a estar mientras, no, mientras sea distinto de 0. Entonces vamos a hacerle que sea igual a 0. ¿Ya? Vamos a cambiarlo aquí. Y aquí entonces esto sería es ahí, menor igual, aquí sí, porque si no estaba solamente diciendo los que son 1. Entonces, y aquí sería el resto es mayor a 2. Sí, ya, probemos nuevamente. Ya, tenemos el 10 y vamos a ingresar el 4, por ejemplo. Ya, el resto es menor a 3. Eso está correcto porque el resto en este caso sería 2. ¿Ya? Imprimamos el resto, ¿ah? No, podríamos hacer el print del resto para ir sabiendo que print, entonces el resto es, ya, vamos a hacerlo ahí. Para probar que realmente esto está ok. Entonces vamos a hacer el 10 dividido 4, ya, el resto es 2.0, correcto. Vamos a hacer entonces el 25 dividido 7. El resto es 4, ¿cierto? Me dice que el resto es mayor a 2 y eso está correcto. ¿Ya? Ahora, esto, else if, se pueden concatenar todas las veces que en realidad queramos. Tampoco eso es muy bueno también. Para eso existe después más adelante otra sentencia que se les van a enseñar, que serían más que nada los ciclos, pero aquí igual podríamos decir que en este caso sean, eh, no sé, si es que uno está buscando que esto sea menor, igual, ya no el mismo, ¿cierto? Menor o igual a 2. Y acá podríamos, acá podemos igual poner otro else if, ¿ya? Que igual podríamos poner que esto sea, por ejemplo, que esté entre el rango de el 3 y el 5. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Que esté entre el rango del 3 y el 5. Entonces, este vamos a poner que sea mayor, ¿cierto? Que 2. Y con el AND, que estamos diciendo que además, ¿cierto? Otra, que el resto sea menor, ¿ya? O igual a 4. ¿Ya? Y aquí ponemos, ¿cierto? El resto es mayor
a 2 y menor o igual que 4. ¿Ya? Vamos a probar. Entonces vamos a ingresar el 25,7. ¿Ya? Y ahí me dice que el resto es mayor a 2 y menor o igual a 4. Claro, ahí se cumple esta condición. Ahora, también nosotros podemos ir haciendo acumulaciones, ¿ya? La forma de ir acumulando, por ejemplo, dentro de estos mismos condicionales, ¿ya? Vamos, vamos a hacer un ejemplo que, por ejemplo, aquí, ¿ya? Esto es solamente a modo de ejemplo, ¿ah? No, podemos tener una variable que se llame contador. Es igual contador más 1. Pero antes de nosotros hacer una asignación siempre tenemos que inicializar una variable antes de utilizarla, sobre todo cuando hacemos acumulaciones. ¿Ya? Si no nos va a arrojar error. ¿Ya? Y acá, bueno, yo acá voy a imprimir el contador. ¿Ya? Entonces voy a hacer la misma 24, ¿cierto? Dividido 7 para que... Ya, de ahí me imprimió el 1, ¿ya? Porque el contador se aumentó en 1. Ahora, si yo esto lo inicializo en 10, en 9, por ejemplo, y voy a hacer la misma, 24 dividido 7, ya, se va incrementando. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo les decía, si no, esto no lo declaro, no le inicializo esta variable. 24 me arroja un error. Me dice claramente que no está definida. No se puede incrementar porque no sabe qué valor tiene que sumar. ¿Ya? ¿Ya? Yo le tenía 9. Ahora, también esto se puede hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Así, contador más igual a 1. Que es lo mismo que decir contador igual a contador más 1. ¿Ya? Bueno, probémoslo. 24 dividido 7. ¿Ya? Y ahí también me hizo la sumatoria, ¿cierto? O sea, me incrementó aquel número. ¿Ya? Esto básicamente es un pequeño repaso y espero que le haya servido poder tener claridad con respecto a este tipo de condicionales. ¿Ya? Muchas gracias, que esté muy bien.